Aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Amén, muy bienvenidos una vez más a este programa. Gloria a Dios a todo el mundo a través de los medios sociales y aquí localmente. Estamos listos, 2 veces, aleluya, porque Él es bueno en español y uno en hebreo. Listos, que se oiga. Ustedes también ya que han estado con nosotros, ya para entonces, ya para ahorita ya lo sabe, ¿verdad? Listos, fuerte, que se oiga. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Porque Ki leolam hasto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amén, amén. Gloria sea su nombre. Delia estaba diciendo que los que quieren ver su pastor en el canal, no es tanto que quieren ver su pastor, lo que quieren es oír la gloriosa palabra de Dios, alimentarse, gloria a Dios, es lo que uno quiere, amén. Cristo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Gloria a Dios, amén. Hemos estado alimentándonos de la palabra de Dios en el libro de Tito y vamos a continuar en el libro de Tito. La última vez que estuvimos aquí llegamos hasta el versículo 8. Terminamos el versículo 8 y vamos a continuar. Aleluya. Amén. ¿Listos? Este es el capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 de Tito. Vamos a leer el versículo 1. Siempre quiero repasar lo que hemos ya leído y luego continuamos digiriendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Este es el capítulo 3 del libro de Tito. Si trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, aleluya, diga, pero cuando se manifestó. Aleluya, siempre hay un cambio cuando se manifiesta el Señor, se manifiesta el Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí habíamos llegado la última vez. Vamos al versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a 2 de Timoteo 2:16. 2 de Timoteo 2:16. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. 2 de Timoteo. Amén. El capítulo 2, versículo 16.
Dice la gloriosa palabra de Dios. Este es Pablo por el Espíritu Santo. Amén, hablándolo a la iglesia. Timoteo también era un pastor. Evita las cuestiones inútiles y necias, que no solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, es de que estas cuestiones, a veces personas empiezan a discutir, ¿verdad?, la ley. Y a veces, como no la entienden muy bien, empiezan a haber un poquito de controversia, empiezan a haber un poquito de desacuerdos, ¿verdad? Y Pablo dice que son inútiles. Y lo que está causando es más divisiones. Entonces, lo más importante de todo es de enfocarnos en la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Porque no somos salvos, no hemos sido justificados por las obras que hacemos. La palabra de Dios nos dice que nadie puede ser justificado por guardando la ley. La ley es algo física, la justificación es algo espiritual. Pero la fe es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Y cuando uno acepta y cree por fe la obra redentora de Cristo, entonces nos damos cuenta que todo lo que la ley, Pablo dice que la ley fue puesta para mostrarnos qué es el pecado. La ley no fue dada para quitar el pecado o para justificar a ninguna persona del pecado. Que todo lo que la ley dice, ¿verdad?, es buena, ¿verdad?, para poder vivir en paz entre el uno y el otro, pero no justifica. Pero la palabra de Dios dice que el justo va a ser justificado por la fe. Entonces nuestra fe en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento la fe de Abraham, la Biblia dice que le fue contada por justicia, aunque no podía ser justo todavía por razón de que Cristo Jesús no había pagado el precio por el pecado de Abraham y de todo el mundo, pero porque Abraham le creyó a Dios. Dios le contó, ¿verdad?, su fe por justicia. Entonces, a los ojos de Dios, Abraham era justo por la fe que él tenía en lo que Dios había prometido, de que en él, a través de su descendencia, a través de Abraham y su descendencia, todas las familias del mundo iban a ser bendecidas. Pero no estaba hablando solamente de ser bendecidas con la tecnología y los avances que han tenido, sino que la bendición de toda bendición iba a ser la justificación que iba a venir a través de Cristo Jesús el Mesías. Entonces sabemos que cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. La Biblia dice que Dios le dio el evangelio a Abraham. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es de que todas las familias van a ser bendecidas. Esas son las buenas nuevas. Pero ¿dónde está la bendición? La bendición, aleluya, está en el bendito Hijo de Dios. Y sabemos que Él cumplió toda la ley. No hubo nadie, ningún ser humano pudo cumplir la ley y cumplió toda la ley. Cristo Jesús sí la cumplió. Él era justo completamente. Y quiero que escuche lo que le voy a decir. Él cumplió toda la ley por nosotros, en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos considera a nosotros que hemos también cumplido la ley. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la cumplió. Pero algo muy importante que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos el capítulo 13, que aquel que ama a su hermano ha cumplido toda la ley. Acuérdense que cuando probaron a Cristo Jesús, en Marcos capítulo 12 vino un abogado para tentarlo y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento número 1 de todos los mandamientos? Cristo Jesús sabía que lo estaba probando, pero bien claro que Cristo Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová vuestro Dios quiere ser vuestro único Dios. En la Reina Valera y en español, la manera como fue traducido fue, oye Israel, Jehová vuestro Dios, un solo Dios es. Entonces a veces personas se confunden, ¿verdad? Porque dicen, entonces Dios es solamente uno. No hay tres, es solamente uno.
No, originalmente lo que Dios estaba diciendo en hebreo, acuérdese que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, donde los israelitas habían estado ya ahí. El pueblo de Dios había estado ahí por 400 años. Se habían asimilado. Estaban adorando y sirviendo los mismos dioses de los egipcios. Y los egipcios tenían dioses para aventar para arriba. Tenían dioses para todo, hermanos. En verdad, tenían dioses en todo monte. Dioses para las moscas, dioses del río, el río Nilo. Los dioses, el dios más grande de todos era el dios de las serpientes. La historia dice que Faraón tenía una serpiente en su corona. Entonces, por eso, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, la vara, ¿verdad? Y diga, arrójala. Y se convirtió en una serpiente, ¿se acuerda? Si esta serpiente era real, entonces todos los sacerdotes de los dioses, ¿verdad?, de Faraón también hicieron lo mismo. La única diferencia fue de que la vara de Aarón, representando al Dios, el único Dios verdadero, se tragó todas las otras serpientes. Eso fue una indicación de que el Dios es el Dios de todos los dioses. Pero cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, hermanos, Dios sabía que en el corazón de Israel todavía tenían los ídolos, todavía estaban ellos, ¿verdad?, adorando y sirviendo a sus dioses. Aún en el desierto, Dios mismo dijo, ustedes cuando estaban sacrificando en sacrificios, no me lo estaban haciendo a mí, lo estaban haciendo a los demonios. ¿Cuáles demonios? Los demonios que estaban adorando, los dioses que estaban adorando y sirviendo en Egipto. En el mismo desierto, ellos trajeron a sus dioses. Entonces, cuando Dios se les presenta en el monte de Horeb, también es conocido como el monte Sinaí. Es el mismo monte donde Moisés, cuando estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y estaba cerca de ese monte santo, el monte de Horeb, vio la zarza ardiendo. ¿Se acuerda? Y cuando él se acercó para ver esa señal, la zarza estaba en fuego, pero no se consumía. Es cuando oyó la voz de Dios, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces ahí le dice a Moisés, he oído el clamor y el gemido de mi pueblo. Ese que Dios había prometido a Abraham, que Dios iba a sacar a su pueblo. Y Dios le dijo a Abraham que su pueblo y los israelitas iban a estar en un lugar extraño por 400 años. Pero que Dios iba a juzgar esa nación porque los estaban maltratando. Entonces cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva y 50 días después de la Pascua, 50 días duraron para llegar al monte Sinaí, monte Horeb, donde Dios le había dicho a Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo y los vas a traer aquí. Es donde Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios se manifestó, hermanos, en una manera visible, en fuego, una columna de fuego. El monte temblaba, hermanos. El monte temblaba. Y luego, cuando Dios empezó a hablar, sonaba como una trompeta fuerte. Y el pueblo, fíjense cómo es el diablo. El diablo le puso temor al pueblo de Dios y empezaron a temer, empezaron a decir, este nos va a matar. Nos sacó para matarnos. Qué cosa tan extraña, ¿no? Ese es el mismo diablo, poniéndole temor. ¿Cómo Dios va a sacarlo para matarlos? Pero es lo que el diablo les puso, temor. Ellos mismos dijeron, dijeron, Moisés, mejor tú habla con él, porque nosotros no podemos oír su voz, está muy fuerte, nos va a matar. Pero Dios en su amor, ¿verdad? Entonces él audiblemente les había dado los 10 mandamientos. Pero el primer mandamiento que Dios estaba diciendo a su pueblo, hermanos, acuérdense que Dios está haciendo un pacto, es como un esposo, está haciendo un matrimonio, un pacto matrimonial con su pueblo. Él siempre cuando se refiere a su pueblo, siempre se refiere como su esposo, ¿verdad? Y por eso cuando Israel sirve a otros ídolos, Dios se refiere y les dice, estás cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque estaban adorando otros dioses. Entonces, ¿hay otros dioses? Sí hay, sí hay. Si no hubiera dioses, entonces, ¿por qué Dios le dice a su pueblo, oye Israel, Jehová vuestro Dios quiere ser vuestro único Dios? Es lo que estaba diciendo Dios cuando dice un solo Dios. Dios no quería que su pueblo estuviera también adorándole a Él y sirviéndole a Él y también adorando y sirviendo a otros dioses. ¿Habrá aquí un esposo que quiera que su esposa ande también chiflada con otros? O ande, ¿verdad? O viceversa. Ninguna mujer también quiere que su esposo, ¿verdad?, sea infiel. Entonces Dios, nuestro Padre Celestial, también le está diciendo a su pueblo
que Él quiere que su pueblo le sea fiel. Pero fíjese cómo lo dice. Dice, oye Israel, estas son las palabras de Cristo. Él está repitiendo cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento primordial? El número uno de todos los mandamientos. Entonces Cristo Jesús le contesta, oye Israel, es el primero. Oye Israel, Jehová vuestro Dios quiere ser vuestro único Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese lo que Jesús dijo, en estos dos mandamientos depende toda la ley. Los dos mandamientos. El primero es tu relación con Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo, trata con los otros 5, que es tratando con tus hermanos, con los que te rodean. Pero Cristo Jesús fue un paso más adelante, porque ese es el mandamiento del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero usted sabe que hay personas que no se aman a sí mismos. ¿Cómo vas a poder amar a otros si no te amas a ti mismo? Pero Cristo Jesús dio un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque Él estaba estableciendo un nuevo pacto con su propia sangre. No sangre de animales, no sangre de toros y de machos cabríos, pero con su propia preciosa sangre. Él viene como el mensajero de un nuevo pacto. Él es el que vino a traernos un nuevo pacto y Él es el que ratificó. Él es el que selló el pacto entre nosotros y Dios el Padre con su preciosa sangre. Entonces, un nuevo pacto va a necesitar un nuevo mandamiento. El Antiguo Testamento tenía sus mandamientos, pero ahora el nuevo pacto, el nuevo, que se dice pacto, que es un nuevo testamento. Es lo que significa el pacto, un nuevo testamento. Por eso cuando abrimos la Biblia, decimos el Antiguo Testamento, y la palabra testamento es voluntad, la antigua voluntad de Dios o la antigua voluntad. Ahora Dios tiene su nueva voluntad, que es un nuevo mandamiento, la nueva voluntad, con mejores promesas. Son muchísimas mejores, gloria a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento Dios no podía estar dentro del espíritu del hombre porque no tenía la naturaleza pecaminosa. Pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, porque Cristo Jesús restó con poder, ahora usted y yo podemos tener un espíritu nuevo. Recibimos el Espíritu Santo, Dios nos da un espíritu nuevo. Cristo Jesús dijo, vino nuevo no se pone en ordes viejas, porque ¿verdad? El vino nuevo causa que cuando se fermenta se rompe el ordes viejas. Los hacían de cuero de animal. Cristo Jesús dijo, vino nuevo se echa en ordes nuevas. Él estaba hablando de un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Aleluya. ¿Todavía está conmigo? Amén. Entonces, cuando el nuevo mandamiento, el nuevo pacto, el nuevo pacto o el nuevo testamento viene con un nuevo mandamiento. Y este es el nuevo mandamiento. Muchos de ustedes lo han oído, pero es bueno que lo siga oyendo, porque el Señor quiere que lo tenga tan claro en su espíritu que todos los días esté en su conciencia. Y Cristo Jesús dijo en Juan 13, y el versículo, yo creo que sería bueno que abra su Biblia ahí, ponga sus ojos en este versículo. Amén. Esto se encuentra en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Amén. Déjame ir a la... Sí. Versículo 34 dice, esta es la nueva traducción viviente. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Digan conmigo, nuevo mandamiento. Lo puede ver ahí, hermanos. Puede ver ahí si tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. ¿Ve la diferencia? El antiguo era, ámense los unos a los otros. Ámense el uno al otro como a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy diferente.
Cristo Jesús está diciendo, ámense unos tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tenga, dice, el amor que tenga unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Fíjese lo que Cristo Jesús está diciendo. Que la única prueba que Cristo Jesús está diciendo, que prueba al mundo que usted y yo somos discípulos de Él, es cuando usted y yo nos amamos los unos a los otros como Él nos ama. ¿Y cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. Pero no solamente eso, hermanos. Dios quiere que ese mismo amor que tenemos los unos a los otros, que es el amor de Cristo, con el amor de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón, hermanos, que Cristo Jesús también ama a los perdidos tanto como nos ama a nosotros? Oh, hermano, el amor de Cristo no cambia. El amor de Cristo, ¿verdad? Cuando usted era pecador, Cristo Jesús lo amó de tal punto que dio su vida. Fíjese, Romanos, el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, ahora somos justos, somos los santos de Dios porque nos ha santificado. Dice, cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que aun cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Entonces Él quiere que el mundo también pueda ver en nosotros el amor de Cristo hacia ellos. Hacia ellos. Dios, Cristo Jesús, ama a los hermanos, Él ama, por eso Él dio su vida. Él mismo dijo, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él está hablando, ¿verdad?, del amor de Dios. Amén. Vamos a regresar. Ahora vamos a Timoteo, capítulo 1 Timoteo 1:4. 1 Timoteo 1:4. ¿Ya están conmigo, hermanos? Amén. Aleluya. Dice, no dejes que pierda el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Entonces, está confirmando, ¿verdad? Estos son versículos en la palabra, otras confirmaciones de lo que Pablo dijo en el capítulo 3 de Tito, el versículo 9, donde dice, evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Vamos también a Santiago 4:1, hermanos. Santiago 4:1. Gloria a Dios. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? De ahí es donde vienen los pleitos, las discusiones. Versículo 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Cuál es la respuesta para eso? Pablo dice que en vez de andar en la carne, donde están los deseos pasionales, Pablo nos exhorta que debemos de andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Cuando uno obedece la palabra, cuando uno está haciendo de su parte, de amar a su prójimo. Acuérdense, hermanos, que siempre usted tiene que hacer una decisión cuando alguien lo ofende, porque las ofensas vienen. Pero ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Va a reaccionar la carne? Se va a irritar, se va a enojar y va a quererle pagar para atrás el daño que le han hecho. Esa es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Pero usted ya no tiene una naturaleza pecaminosa. Usted tiene una naturaleza divina. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Usted va a reaccionar lo que Cristo Jesús nos está diciendo. Cuando alguien te maldice, tú bendice.
Cuando alguien te hace daño, tú ora por esa persona. Perdónales. Usted va a vivir mejor, va a vivir más libre de opresión cuando usted está andando en la palabra. Porque la palabra tiene ese efecto. Usted anda en la palabra. Cuando usted anda en luz, usted no anda tropezándose. Cuando una persona no está andando en amor con su prójimo, Santiago dice en el capítulo 1 que ese creyente anda en tinieblas. Y cuando uno anda en tinieblas, no está viendo el camino donde va. Y fácilmente va a estar tropezándose en todas sus decisiones, lo que hace. Entonces, qué importante es, hermanos, para nosotros siempre mantenernos perdonando a aquellos que nos ofenden, siempre a nosotros en nuestra parte. Porque esa es la actitud de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo Jesús dijo cuando lo estaban clavando en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando usted también reaccione de esa manera, debemos de ser imitadores de Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso está en Efesios el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores. Amén. Libro de Efesios. Ahora, vamos a continuar. Vamos a regresar a Tito. Vamos al versículo 10. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Versículo 10 dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que causa, ahora en este caso también, no solamente al hombre, porque los hombres también causan divisiones, pero sabemos que cuando la palabra de Dios dice hombre, está hablando de cualquier persona, sea mujer o sea hombre. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Vamos a Romanos capítulo 16, el versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Mas ahora, mis amados hermanos, esta es la Nueva Traducción Viviente, les pido algo más. Tengan cuidado de los que causan divisiones y transforman la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñó. Vamos también a Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces aquí el Señor nos está dando instrucciones, hermanos. Cuando una persona es ofendida, una persona, ¿verdad? Que a veces muchas personas que ofenden ni supieron que ofendieron a esa persona. Entonces lo que Cristo Jesús está diciendo aquí, hermanos, es algo muy, muy importante. Tristemente lo que muchos hacen cuando son ofendidos, ¿verdad? Un hermano o alguien los ofende. En vez de ir con esa persona, ¿verdad? Y como Cristo Jesús dijo, ve a esa persona, ¿verdad? Reconcíliate. A veces esa persona quizás ni supo que le ofendió, pero cuando usted va y usted con el amor de Cristo dice, si yo te ofendí en algo, perdóname. No sé si algo te dije o algo me malentendiste, porque a veces personas, y es lo que el diablo hace, hermanos. El diablo a veces, yo estoy convencido que muchas veces las personas dicen algo, pero el enemigo tuerce lo que la gente oye, porque el trabajo del diablo es de traer contención, de traer pleito, de traer división, porque el diablo sabe, hermanos, que una congregación dividida, una familia dividida, un hermano dividido, esta persona no siente ni hablarle a nadie de Cristo.
No siente ¿verdad? Lo primero que viene es desánimo. Lo que viene primero es, ¿verdad? Dolor. Y es lo que el diablo quiere. Pero gloria a Dios que usted es más maduro que eso. Amén. Gloria a Dios que usted, cuando viene eso, luego se dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero usted va y le dice a esa persona, si en alguna cosa yo te ofendí, si alguna cosa yo hice, te dije, o hice, perdóname, no eran mis intenciones. Y si esa persona, ¿verdad? Ni supo, ¿verdad? A veces ella se va aquí Cristo Jesús dijo que si esa persona se arrepiente, ¿verdad? Pide perdón también a ti. Gloria a Dios, has ganado a esa persona. Pero tristemente, lo que muchos hacen, totalmente contrario, del momento que son ofendidos, la primera cosa que hacen, van y le dicen a otra persona. Ahí van y empiezan a decir, esta persona hizo esto y me dijo lo otro y aquí y allá, ¿verdad? Y luego la otra persona, por ser tan inmadura también, ¿a poco a ti también lo hizo? Pues ya se está poniendo peor, ¿verdad? No, cuando una persona venga con eso a usted, trayéndole una queja, trayéndole algo, usted, acuérdese de eso, hermano. O sea, usted va a aprender algo muy importante aquí. Si alguien viene para criticar o hablar de alguien, inmediatamente, hermanos, no le diga que se calle la boca, pero dígale, ¿sabes qué? Siento que Dios se ha puesto una carga en tu corazón para orar por esa persona. ¿Por qué no oramos por esa persona? ¿Qué diferente va a ser que en vez de seguir hablando de esa persona, empiezan a orar por esa persona? Eso va a causar un cambio en la persona que se ha ofendido, porque se va a dar cuenta en su espíritu que está haciendo mal. Está haciendo mal trayendo, ¿verdad?, la queja o la crítica con otra persona. ¿Por qué, hermanos? Porque eso empieza a traer un veneno, eso empieza a desparramarse. Y Cristo Jesús aquí está aclarando, si un creyente peca contra ti, habla en privado. No dice que te lleves a 2 o 3. Eso viene después, si no te oye, si no quiere escucharte, si no quiere reconciliarte, si quiere seguir así. Entonces aquí Cristo Jesús establece un orden. El versículo 16 dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o a 2 más contigo y vuelve a hablarle. Pero esa persona no se lleve a 1 o 2 cristianos bebés espirituales, porque usted quiere llevarse personas que tengan más madurez para que oren y ayuden a esa persona a salir de ese error. Que la persona está en error, hermanos. Si yo ofendo a alguien y no me quiero reconciliar, entonces yo estoy en mal. Yo estoy pecando. En primer lugar, debemos de siempre andar buscando la armonía y el amor el uno con el otro. Siempre trabajando para mantener la paz entre el uno y el otro. Siempre, siempre. Y ayudando a otros también que se mantengan en amor y en paz con los otros. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos. Ayudándonos mutuamente. ¿Sabe usted qué es lo que Dios nos manda? Amén. Amén. Y ahora sigue diciendo también, ya que estamos en ese tema, lo que Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Que si después no oye esos 2, ¿verdad? Versículo 17 dice, si aún así las personas se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trate a esa persona como un pagano o como un corrupto, cobarde, cobrador de impuestos, que son los publicanos, un pecador. Amén. Vamos a regresar, hermanos, al capítulo. Sí, ¿dónde estamos aquí? Ahí estábamos en Mateo 18. Vamos a 2 de Juan. 2 de Juan solamente tiene un capítulo y vamos a ver el versículo 10, hermanos. 2 de la epístola de San Juan. 2 de la epístola de San Juan, el versículo 10. Dice, si a sus reuniones llegare alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Eso es muy importante. Cuando vengan personas a su casa tocando la puerta, trayendo otro mensaje que no es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Usted no debe ni apoyarlo. No le abre la puerta. Dice
Dice, si sus reuniones, en sus reuniones, eso es en la iglesia también, pero personas que llegan en su casa, ¿verdad? Amén. Vamos a regresar al capítulo 3, vamos al versículo 11. Amén. Versículo 11. Dice, sabiendo que tal se ha pervertido, hablando de esa persona que no quiere escuchar, al hombre que, versículo 10 dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo. Versículo 11, sabiendo que el tal, ese hombre, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado por su propio juicio. Fíjese lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 14 de este mismo libro. Vamos ahí a Tito 1, del versículo 14. Pablo escribe y dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La verdad es la palabra de Dios. Y sabemos que la verdad también se encarnó. ¿Quién es la palabra encarnada? Cristo Jesús. Y gloria a Dios que esa misma palabra, Cristo Jesús, y la palabra de Dios está ahora en carne también aquí en la tierra, en la iglesia. Usted y yo tenemos un cuerpo hecho de polvo, hermanos, carne y sangre y hueso, donde la palabra de Dios habita, donde la palabra de Dios está. Y gloria a Dios que esta gloriosa palabra se está multiplicando porque más y más personas están viniendo a los pies de Jesucristo. Pero Dios quiere que usted y yo tomemos su palabra, hermanos, y la pongamos por práctica. Es la manera como se manifiesta la palabra aquí en el mundo. Es como la manera como Dios está alcanzando. El reino de Dios está avanzando, hermanos. El reino de Dios se está poniendo más y más grande. Está aumentando, mientras que el reino de tinieblas se está haciendo más y más pequeño. ¿Por qué? Porque acuérdense que usted y yo éramos y pertenecíamos al reino de tinieblas. Pero cuando fuimos salvos, fuimos liberados del reino de tinieblas, fuimos trasladados del poder y dominio de Satanás al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Usted y yo estamos viviendo ahora en el reino de luz. Y Dios quiere que usted y yo actuemos como hijos de luz. Él es luz. Y Él quiere que usted y yo actuemos como hijos de Dios, como hijos de luz. Vamos ahora al versículo 12 de Tito, capítulo 3. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Pablo está escribiendo a Tito, le dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, estos serán también sus discípulos, que él estaba preparando, que verdad, como él era un rabino, él tenía discípulos y los estaba preparando para el ministerio, para dejarlos en iglesias, él establecía iglesias donde él iba. A veces se quedaba 2 años ahí, luego él ponía a uno de sus discípulos que había preparado. Dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Vamos a Hechos, el capítulo 20, versículo 4, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 20, y el versículo 4. Dice, varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, y Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo. Ahora, este es el Gayo donde el apóstol Juan escribe la tercera epístola, ¿verdad? A Gayo. Este es el mismo hombre, ¿verdad? Dice Gayo de Derbe,
Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Imagínense usted, hermanos, cómo Dios había bendecido y prosperado tanto al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él hacía tiendas también, ¿verdad? Para mantener, pero él, cuando llevaba a estas personas con él tenía que pagar el viaje para todos estos. Él no iba gratis, no estaba pidiendo, ¿verdad? Gratis. No, él tenía que pagar por el viaje, pero también tenía que pagar para alimentarlos, tenía que pagar para ayudarles en sus casas. Entonces este hombre estaba dependiendo bastante en la bendición financiera de Dios. Y gloria a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios y la historia muestra de que Dios había unido al ministerio de Pablo a mujeres que Dios había bendecido y prosperado en gran manera financieramente. Y entonces ellos ayudaban a Pablo en el Evangelio. Amén. Lidia, por ejemplo. Lidia era una persona bastante rica. Ella trabajaba en púrpura. El material que usaban ¿verdad? Muy caro. Y ella era lo que hacía. Entonces, Lidia también sostenía al apóstol Pablo. Ahora, tenemos también la iglesia en los filipenses, en Filipo, que les mandó, varias veces le mandaban a Pablo para el Evangelio. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él mismo escribe y dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, capítulo 4 de Filipenses, sino vosotros solos. Pues gloria a Dios, a Pablo no le faltaba porque siempre dependía de Dios. Amén. Y él mismo dijo que él tenía todo lo suficiente. Amén. Entonces vemos aquí estas personas que andaban con el apóstol Pablo, porque él los llamaba, ¿verdad? Para estar entrenándolos. Los entrenaba mientras que iban con él, enseñándoles todos los días y luego mostrándoles, ¿verdad? En la manera como él ministraba, como estaba estableciendo para ayudar la obra a crecer. Vamos también a Efesios, el capítulo 6, versículo 21 y 22, hermanos. Efesios 6, versículo 21 y 22. Amén, ¿ya están ahí? Amén. ¿Ya la hallaron? Amén. Dice, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es mi amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Qué bonito. Versículo 22. Dice, lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo también, cuando él recibe las noticias de cómo los hermanos están recibiendo todavía, orando por él, extrañándolo, Pablo mismo dice que eso le trae gran ánimo. Gloria a Dios. Muchas veces todos necesitamos ser animados. Y qué bonito cuando viene un hermano y lo anima también. Usted no debe andar desanimando a nadie. Usted es un hermano y hermana que anda animando a otros. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es, ¿verdad? Ser personas que seamos usados por el Espíritu Santo para animar a otros. Gloria sea su nombre. Vamos a regresar, hermanos, al capítulo 3. Vamos ahora al versículo 13. Dice, Zenas, intérprete de la ley. Ahora, Zenas era un abogado, pero no era un abogado de la ley civil. Era un abogado, y también era abogado de la ley civil, pero era un abogado también de las cosas espirituales, pero tenía conocimiento también de las leyes del gobierno de Roma. Entonces él era también un abogado en ese aspecto. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Encomiéndales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí Pablo le escribe a Tito, ¿verdad? Que a estas personas
que Él mismo ayude a estas a cenas, cuando Él venga y esté ahí, ¿verdad? Que le ayuden también financieramente para que pueda seguir su viaje, para que pueda seguir ministrando en otros lugares donde el Señor lo está enviando. Qué bonito, ¿verdad? Que ahí mutuamente ellos también, como Pablo está diciendo, encomiéndales con solicitud, de modo que nada les falte, que nada les va a faltar para el viaje que está por delante, pero mientras que ellos están ahí, que también estén supliéndole todo lo que Zenas necesita. Amén. Vamos a estamos en versículo 13. Vamos a Hechos 18, 24. Hechos de los Apóstoles. Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos. Ahora estamos mencionando a Apolos porque Pablo lo mencionó, ¿se acuerdan? El versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, versículo 13 de Tito, encomiéndales con solicitud. Entonces aquí estamos viendo una referencia en el libro de los Hechos concerniente a Apolos. Pablo dice que era un orador elocuente que conocía bien las Escrituras. Llegó a Éfeso. Llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, en referencia a Apolos, que era un tremendo, conocía bien las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la primera vez que aparece Apolos en el libro de Hechos, ¿verdad?, se menciona de que Apolos andaba predicando y enseñando, ¿verdad?, tremendamente, pero solamente concerniente al bautismo de Juan el Bautista. Todavía no tenía el conocimiento de la resurrección de Cristo y que Cristo Jesús de Nazaret era el Mesías. Entonces andaba, pero estaba tremendo en las Escrituras. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron hablar, ¿verdad? Entonces ahí está el libro de los Hechos. Ellos lo tomaron y lo dirigieron más cerca al camino, a Cristo Jesús. Y cuando él oyó, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret, que era el Cristo, creyó y aceptó, y ahora está totalmente completo, y ahora él también está tremendamente como un apóstol, ayudando a llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 16, 12. 1 Corintios 16 y el versículo 12. Dice: ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. Entonces el apóstol Apolos, ¿verdad?, Pablo quería que también fuera con los hermanos, ¿verdad? Pero él estaba haciendo su ministerio en esa parte, en ese tiempo, y él no pudo ir. Pero Pablo dijo, cuando tenga la oportunidad, él va a ir a visitarlos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a regresar al capítulo 3. Vamos ahora al versículo 14. Amén. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros, hablando de la familia de Dios, la familia de la fe, amén, los creyentes, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dios quiere que también llevemos bastante fruto, no solamente ayudando espiritualmente a la gente, pero ¿sabía usted que Dios quiere que también les ayudemos en lo financiero? Amén. Que les ayudemos también ayudándoles en el hogar, ayudándoles con los hijos, ayudándoles, porque eso ayuda mucho, hermanos. Es lo que la gente necesita ver, eso también. Aleluya. Porque cuando el Señor quiere que ministremos, que podamos ministrar a toda la necesidad
de una persona, física, matrimonialmente, económicamente, espiritualmente, por supuesto espiritualmente también. Pero cuando una persona viene mostrando el anhelo y el deseo de ayudar físicamente también a una persona, mejor se abre para recibir. Y eso es por eso muy importante que tengamos también eso en nuestros corazones, ayudar a otras personas. Amén, en todo lo que nosotros podamos hacer. Vamos a Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Acuérdese que todo lo que usted siembra, eso también es lo que va a cosechar. Amén. Acuérdese, todo lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Amén. Aleluya. Vamos ahora también a Colosenses 1:10. Colosenses, capítulo 1, el versículo 10. Dices, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Digan conmigo, a conocer a Dios más y más. La única manera como usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a poder seguir conociendo a Dios más y más, es conociendo su palabra. La palabra, Dios y su palabra uno son, hermanos. Dios se nos revela a través de su gloriosa palabra. Por eso el diablo, hermanos, de una manera u otra, siempre busca manera como distraer al creyente, desanimarlo para que no entre en la palabra de Dios en una manera diaria, alimentando su espíritu diario. Amén. ¿Cuántos comen todos los días? Amén. Sí. Entonces, eso es en lo físico. Entonces, Cristo Jesús, cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, Cristo ya nos estaba dejando a saber, hermanos, que usted y yo debemos alimentar nuestros espíritus también con su gloriosa palabra. Amén. Con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En forma que vivan siempre, honrará y agradará al Señor. Y sus frutos producirán toda clase de buenas obras. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 15, aleluya, de Tito, capítulo 3. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los, dice, saluda los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Todos los que están conmigo, bueno, era un montón que tenía con él. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Lo estaba entrenando. Él era un rabino, era un maestro. ¿Verdad? Él era un apóstol, tenía sus discípulos que iban con él donde quiera. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a Colosenses 4:18, hermanos. Colosenses 4:18. Ahí estábamos en el capítulo 1, pero ahora vamos al capítulo 4, el versículo 18. Esta es la carta, la epístola o carta de Pablo a los colosenses. Dice el versículo 18, firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con ustedes. Cuando él dice, recuerden que estoy en cadenas, la gracia de Dios sea con ustedes. Muchos creen que en este caso Pablo ya estaba en Roma. ¿Se acuerda que él fue llevado a Roma y estuvo rentando su propia casa? Y de ahí él empezó a escribir
Gloria a Dios que él todavía continuaba su ministerio, ¿verdad? Escribiendo a las iglesias. Escribiendo a las iglesias. Cuando Pablo dice, firmo mi propio saludo en puño letra. Entonces, lo que está diciendo él es que, ¿verdad? Muchas veces él no escribía. Él citaba y tenía a veces a Tíquico o tenía a Timoteo o a uno de sus discípulos que estaba escribiendo lo que él estaba dictando, ¿verdad? Pero él siempre terminaba su carta con su despido, con su propio. ¿Por qué? Porque muchas personas falsificaban las cartas de Pablo, enseñando doctrinas, ¿verdad?, que no eran correctas, pero afirmaban que era Pablo. Y Pablo mismo dice, ¿verdad?, que esos hombres son falsos, pero ponían su nombre para poder engañar a la gente. Diablo mentiroso. Amén. Antes de terminar, estuvimos hablando, ¿verdad?, de órdenes nuevas, el corazón nuevo, de vino nuevo. El vino representa el Espíritu Santo. Los órdenes representan, ¿verdad?, el espíritu del hombre. Cuando un hombre nace a este mundo, espiritualmente nace con la naturaleza pecaminosa. Nace en tinieblas, bajo el poder y el dominio de Satanás. Pero gloria a Dios que vino la luz. Amén. Gloria a Dios que Cristo Jesús en la cruz llevó el pecado de todo ser humano. Amén. Y las buenas nuevas son de que usted y yo no tenemos que hacer nada para delante de Dios como penitencia, porque todo lo hizo Cristo. Amén. Todo lo hizo Cristo. Y el Evangelio es cuando tú crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y tú crees con todo tu corazón que en la cruz Él llevó nuestros pecados. Y tú crees que cuando Él fue sepultado, Dios mismo lo entregó al infierno. La Biblia lo enseña. 3 días y 3 noches estuvo en el infierno. Y después de que Dios nos perdonó a nosotros, cuando ustedes saben que Cristo Jesús no fue al infierno con su propio pecado, porque Él era el justo de Dios. Él era inocente, pero la Biblia dice que el justo murió por los injustos. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras injusticias, hermanos. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras transgresiones. Dios mismo puso en su propio Hijo el pecado de todo ser humano. Ahí estaba incluido mi pecado, su pecado, el pecado de cada persona que me está escuchando también. Dios mismo castigó a su propio Hijo para que usted y yo podamos tener una íntima relación con Él. Qué amor tan grande, hermanos. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. Cualquier persona que rechace tal amor de lo que Cristo Jesús hizo, lo que Él sufrió en la cruz fue algo horrible, hermanos. Pero sufrió más también en el infierno, 3 días y 3 noches. Cualquier hombre que rechaza eso merece el infierno. Que no, es algo que ¿cómo puede usted rechazar un amor tan grande de Dios? Pero ahorita tú puedes abrir tu corazón a Cristo. Haz esta oración simplemente. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos. Y hoy yo confieso públicamente a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, te felicito, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Escríbanos, déjanos saber, ¿verdad?, de que tú hiciste esa oración para poder comunicarnos contigo. Amén. Se despide de ustedes desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe. Ricardo Escobedo y la congregación del Centro Palabra de Fe con bendecidos. Aleluya.